días. Por los años 80 asistí a un encuentro en el Cono Sur y el predicador predicó sobre la carta a los filipenses. Fue tan especial ese momento para mí, siendo un joven que estaba empezando la vida cristiana. Sentí como que una pasión se encendió en mi corazón al leer esta carta. Luego de tantos años, al volver a visitar esta carta, siento esa misma pasión, ahora predicándola. Y vamos a entrar en estos días a navegar en lo que pasa en esta carta, en las implicaciones de esta carta. Ustedes recordarán el domingo pasado la invitación del pastor Diego a partir de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, 17 al 34, para meditar acerca de la cena del Señor como el evangelio visible. Y en el día de hoy, en el texto que me toca predicar, que me corresponde predicar, la invitación es a ver el evangelio invisible desde la oración, que es lo primero que hace el escritor que transita terrenos a veces desérticos en esta carta. Así que comenzamos hoy una nueva serie y comenzamos desde la oración. En el primer capítulo, versículo 1 al 11 que tenemos en esta carta, bajo el título de Ciudadanos del Cielo. Quizás la tentación cuando uno escucha que somos ciudadanos del cielo, uno pensaría que estamos hablando de una película Guerra de las Galaxias o alguna cosa así extraordinaria. No queremos comunicar eso, queremos comunicar de una visitación especial en la vida de las personas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de lo alto, que hace asiento terreno en nosotros y que hace cambiar la mirada de todo lo que hacemos, del trabajo, de las relaciones, de la vida personal, íntima, de lo que hacemos con nuestra vida en esta tierra. Entonces estamos comunicando una perspectiva de qué es ser un ciudadano del cielo, a la vez que estamos empujando a qué significa ser un ciudadano del cielo en esta tierra y en esta realidad antioqueña que sabe a mucho ajiaco y a empanada en estos días en San Antonio de Pereira especialmente. Así que no somos indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. Al contrario, como somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos en el mundo, luminares, como va a decir esta misma carta, o como va a decir el Sermón del Monte en Mateo 5, 13 al 15, somos sal y luz. El Señor quiere, hermanos, que seamos mejores ciudadanos. Pero es esa ciudadanía por nuestra dependencia en el Señor. Si algo se cristaliza el fuego del Señor en nuestro corazón para ser ciudadanos del cielo, es que somos ciudadanos desde la dependencia con el Señor, desde la intimidad con el Señor. Vivimos esta tierra en modo preparación, claro, en modo expectativa por lo que viene, en modo expectativa porque el Señor viene pronto, pero a la vez estamos viviendo en esta realidad que el Señor nos puso a vivir una vida distinta, desafiante, creativa.
la que nos ofrece el Evangelio. Esta carta, hermanos, fue una carta que nace de una colaboración, no sé cómo llamarlo, de un intercambio de personas, mujeres en primer lugar. El Evangelio llega a esta ciudad de Filipos a través de la predicación de Pablo y a través, conectados con la oración de mujeres. Pablo no llega a hombres en primer lugar en esta ciudad, llega a mujeres. Luego también por la confluencia de un carcelero que se convierte en esa cárcel donde Pablo es hostigado y desafiado. Pero también llega, supongo yo, por la presencia de una persona que era una pitonisa que es desafiada y convertida ahí por Pablo cuando la confronta. Y esta mujer, esta niña que era usada con fines de adivinación, es convertida. Entonces esta carta que escribe Pablo llega desde ese trasfondo, desde esa realidad de una mujer, una comerciante con sus amigas, una comerciante de púrpura, rica, acaudalada seguramente, porque la púrpura era muy cara en esa época. El guardia romano que se convierte y su familia que se accede, y la convertida pitonisa, una esclava clarividente que era usada por Satanás, sus demonios, para entorpecer el trabajo del apóstol. De estos tres grupos nace la comunidad de Filipos. Si uno quisiera un grupo raro para empezar una iglesia, este es el grupo raro. Este es el grupo extraño. Sin embargo, el Evangelio llega ahí por la predicación de Pablo. En esta carta, claro, con estos trasfondos hay varios temas, como el tema del sufrimiento, el tema de la humildad, la obra de Dios, el avance de la obra de Dios, la esperanza de estar con Cristo, el servicio cristiano, la santificación, la resolución de conflicto, el gozo cristiano, la mente cristiana, la satisfacción o el contentamiento en Cristo. Uno dice 4 capítulos para tantos temas. Pero a veces lo poquito, lo que viene encapsulado en poquita, en un tamaño poquito, por decirlo así, es algo bueno. Y así habla el Señor. Pablo no escribe la cantidad de cartas como a los corintios o a los romanos, extensas cartas. Pablo escribe poquito y sustancioso. De eso se trata esta carta. Evidentemente que están viviendo presiones por el contenido, por lo que está pasando. Son presiones internas de asuntos no resueltos entre ellos. De hecho, en el capítulo 4 le ruega a 2 personitas que se pongan de acuerdo. Bueno, son 2 personitas que están peleando, que no se soportan, y les dices, pónganse de acuerdo. Pero también esta carta es escrita para estimular la mente cristiana, el servicio cristiano, la sumisión, tantas cosas. Pero es de una persona que se está enfrentando a la realidad de la muerte. Cuando alguien está enfrentado a la realidad de la muerte, escuchémoslo, porque tiene una reflexión, especialmente para los jóvenes, una reflexión muy profunda que hay que escuchar. Los primeros versos, yo me hacía la pregunta, ¿por qué Pablo empieza orando? Y desde el verso 1 al 11 que voy a leer, Pablo empieza la carta orando, describiendo cómo ora. Hace el saludo, Pablo y Timoteo, dice en el versículo 1, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos, diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De entrada le dice, no se presenta como un apóstol. Aquí no presenta credenciales. La única credencial que presenta es que él literalmente, si nos vamos al texto original, está diciendo que es esclavo. Es decir, Pablo y Timoteo
son esclavos. Y se presenta así. Es decir, que esta es una carta de 2 esclavos a los santos, pero también a los obispos, a los diáconos, a los líderes de la iglesia. Gracias a ustedes, de parte del Señor Jesucristo, de nuestro Padre. Y empieza la oración. Miren la oración de Pablo. Y luego piensa si se parecen a tus oraciones. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre que con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Una pregunta del estudio bíblico. ¿Qué palabra se repite más? ¿Qué palabra se repite más? Sí, se repite, claro. Esto pido, se repite. Esto lo descubrimos en un grupito pequeño el martes, cuando estudiábamos este texto. Y uno de los integrantes del grupito pequeño dijo, vean cómo se repite ustedes. Ustedes. Es que es la oración de ustedes. Es que es el evangelio de ustedes. Ustedes son los que oran así. Esa es la descripción del apóstol Pablo. Y noten cómo empieza la oración. Hay dos momentos clave, 2 pedidos clave aquí en esta oración. En primer lugar, la oración por la comunión, la participación, la koinonía, que es la palabra griega aquí, en el Evangelio, para que el Evangelio sea central en ustedes. Que el Evangelio visible se vea en ustedes. Y en segundo lugar, la oración por una mayor comprensión del amor entre ustedes. Hermanos, esto es desafiante. Orar para que la comunión en el Evangelio sea lo central entre ustedes. Esto es el desafío. Ojalá nosotros en todas nuestras oraciones tuviéramos esta expresión de la generosidad de Pablo, que trae a colación aquí los hermanos. Empieza orando, dando gracias. Por eso me gustó tanto que José hoy se detuviera un poquito en dar gracias. Yo no sé cuántas veces en la semana tus oraciones estuvieron llenas de la acción de gracias. Pablo no ve a estas personas. Pablo está encerrado en una cárcel. Pablo es prisionero. Él lo va a decir en este mismo capítulo más adelante. Así que cuando Pablo empieza a recordar los nombres, seguramente empiezan a aparecer cuadros de la vida de estos siervos.
Y empieza a venir como nombres, como en una catarata de eventos, de situaciones que han pasado en su vida y empieza a recordar. Una gran cantidad de imágenes de personas, de charlas, de conversaciones, de caminatas, de cenas, a altas horas de la noche, de luchas, de conflictos. Al pensar en cada uno de ellos, hay montones de anécdotas que seguramente recuerda el apóstol. Son recuerdos de personas convertidas, de tan distintos trasfondos como los mencionados. Al acordarse de ellos, sencillamente da gracias. A mí esto me tumbó, hermanos. Yo, sinceramente, cuando me puse a pensar en este momento de la acción de gracias, esto me tumbó en mis oraciones, porque yo no siempre empiezo así. A veces ni me acuerdo de los eventos. Los eventos pasan tan rápido, situaciones pasan tan rápido. Tengo la costumbre de escribir, pero esta semana casi ni escribí. Entonces, a mí me animó por un lado, pero me desafió y me tumbó por el otro. Porque no siempre empiezo así, a ser preciso. ¿Por qué doy gracias? Así que Pablo seguramente cogió el listado. No sé qué listado tendré ahí, seguramente una prodigiosa memoria, y comienza a dar gracias. Y seguramente da gracias por lo que dice en el capítulo 4. En el capítulo 4, además del reclamo que le hace a dos personas que están ahí con problemas, él da gracias porque es una de las pocas iglesias que lo ha sostenido. Pablo da gracias por los recursos que no le han faltado en la ofrenda. Es una ofrenda que le han mostrado a esta gente, una muestra constante de la entrega por el Evangelio, y por eso da gracias. Pero esta gratitud se extiende a un pedido, y él hace un pedido. Pido siempre con gozo. Otro asunto que nos demorona, porque muchas veces nosotros no vamos con gozo a la oración. Muchas veces no venimos a la oración. Y espero que esto no suene a reclamo hacia ustedes, sino simplemente es la realidad. Muchas veces ni siquiera oramos en nuestros hogares. Con gozo por todos ustedes. El énfasis del todos ustedes es desafiante para nosotros. La frecuencia del siempre aún lo es más. Revela compromiso, constancia, pertinencia en la oración, importancia. Muchas veces no oramos así, hermanos. Y él ora. ¿Y el pedido qué hace? Es por la participación, la comunión en el Evangelio. La palabra que usa aquí Pablo es koinonía. Ustedes han escuchado esa palabra que traduce comunión. Soy parte de, estoy con otro, estoy en relación con otro. Uno se pregunta si es que le va a faltar la comunión o la participación. Esta iglesia ha mostrado que es una iglesia que participa en el Evangelio, pero no sabemos por qué Pablo está pidiendo. Seguramente porque hay amenazas internas, como la había en otras cartas, en otras ciudades, de personas que no iban a cinchar por el Evangelio. Orar por la comunión en el Evangelio, por la participación, por un verdadero compañerismo en el Evangelio, es lo que está pidiendo Pablo aquí. Pero ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entendemos nosotros hoy? Es verdad que comunión en el Evangelio, compañerismo en el Evangelio, es que tú disfrutas la relación con tu hermano, que te agrada hablar con tu hermano. Por ejemplo, si tú vienes a esta celebración,
sales de acá, rapidito, como hacía yo cuando recién me convertí, rapidito que no me vieran. Y recuerdo una vez un hermanito que estaba en la puerta, yo salí como 5 minutos, yo tenía calculado, entro 5 minutos tarde y salgo 5 minutos antes. Y un hermanito estaba ahí en la puerta y me dice, hola, me llamo Antonio. ¿Cómo es tu nombre? Ah, Raúl. Y ya me iba. Un momentico, joven. ¿Quieres venir a mi casa? Tengo pastas. Y un joven en esa época, universitario, como hay aquí, algunos universitarios, hambreado los domingos, con el tanque bien vacío, esperando un almuerzo. ¿Quién le dice que no a un almuerzo así? Me llevó a su casa junto con 5 jóvenes más, solteros, y me testificó del Evangelio entre tallarines, como decimos allá, y mucha pasta y mucho pan francés. Me predicó el Evangelio. Me recordó el Evangelio y me dijo algunas cosas. Esa es, entiendo yo, la participación en el Evangelio. Pero si tú te vas rapidito porque tienes hambre, no socializas con alguien y te vas, bueno, has participado en un servicio, pero quizás no has participado en algo del Evangelio, lo que significa escuchar a un hermano, orar por un hermano, o perdonar a un hermano, o hablar de un asunto que no has hablado. Buenísimo si el hermano hace lo que ese hermano hizo esa vez conmigo, que te invita a almorzar, como algunos me han invitado a almorzar, nos han invitado a almorzar. Eso es muy bueno. Pero tener cuidado con lo que nos decía el texto el domingo pasado, de comer hasta atragantarnos, beber y hacer exclusión de hermanos. Tengan cuidado con eso, nos dijo el predicador el domingo pasado. Es gente que disfruta la comensalidad, como dicen algunos, o la hospitalidad. Pero es más que eso. La palabra koinonía en el Nuevo Testamento y en la época, en el siglo I, tenía connotaciones comerciales. Es como si Pedro y Juan en esa época se pusieran de acuerdo en comprar un barco y hacer un negocio y participar en ese negocio. Obviamente, cuando hay plata de por medio, ¿el compromiso qué? Es mayor. Entonces, la palabra que usan tiene esa connotación. Cuando yo me asocio en el Evangelio, me asocio con un compromiso mayor. Cuando yo participo del Evangelio, participo desde un compromiso mayor. Tú te haces conforme a una visión común por la visión del Evangelio, extender el reino. Tanto Pedro y Juan han invertido sus ahorros en el barco de pesca y ahora comparten una visión común, un sacrificio común, un esfuerzo común que viene del Señor. Así que la comunión cristiana supone siempre, hermanos, un sacrificio, una respuesta, obviamente, a ese servicio de conformidad al Evangelio. Claro que siempre se dan connotaciones de calidez e intimidad, pero el quid de la cuestión es esta visión compartida de lo que tiene una importancia trascendente, una visión que requiere un compromiso mayor. Y el argumento y la razón es por lo que dice en el verso 6, porque está convencido que esa participación, está convencido que el Señor dará continuidad a esa participación en el Evangelio. Muchas veces hemos escuchado yo he escuchado esta frase, una frase bonita, pero que tiene sus problemas. Predica el Evangelio y usa las palabras si es necesario. Predica el Evangelio y usa las palabras si es necesario.
casi como diciéndonos que la gente vea, que te vea actuar, que por ahí va a entrar la cosa. Casi como decirte, tu obrar es suficiente. Esto es cierto en parte, pero nos desorienta un poquito, porque si el Evangelio solo se tratara de lo que hacemos para ser salvos, podría comunicar una idea totalmente contraria. El Evangelio, la comprensión del Evangelio se trata primordialmente de lo que Dios ha hecho para salvarnos y cómo podemos recibirlo por medio de la fe en Cristo. Entonces, solamente se puede expresar en palabras, pero la fe no viene sin oír. La mente de una persona debe ser persuadida por la verdad del Evangelio. En Efesios 1:13 también afirma que el Evangelio es la palabra de verdad, la palabra que debe ser anunciada, entendida. En Efesios 6:19 y Colosenses 1:23 se enseña que hacemos avanzar el Evangelio a través de la comunicación verbal, particularmente con la predicación. Y esto es lo que se está llamando la atención acá. Tú participas en el Evangelio en la medida que anuncias el Evangelio. Claro, si es respaldado por tu vida y testimonio, claro que va a tener fuerza el Evangelio, pero el Evangelio debe ser anunciado por palabras. Y por eso Pablo agradece por esa comunión en el Evangelio, por esa participación en el Evangelio. Así que cuando Pablo da gracias por estos filipenses, no solo da gracias porque fueron buenos amigos y mantienen buenas relaciones entre los creyentes y comen juntos y participan y van a rebaños y todo eso, sino también porque desde el primer día hasta ahora se arremangaron y se involucraron en la expansión del Evangelio y su preocupación fue entenderlo para comunicarlo. Nosotros estamos cortos en la comunicación del Evangelio y me pongo en ese lugar también. Hace unos días el pastor Diego nos dio una capacitación sobre rebaños y él incluyó un tema que es la misión. Los rebaños, si no tienen misión, no son rebaños. Claro, devoción, intercambio, comer juntos, participar, está bien, pero debe tener proyección evangelística. Entonces, por eso se nos anima desde este texto, porque el Señor lo está haciendo en nosotros, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Verso 6. Casi es la definición de un creyente, un discípulo de Cristo, que el Señor le perfecciona en su discipulado y que tiene que haber cada día un crecimiento en su comprensión de la obra de Cristo en la cruz, pero también en lo que significa ser un creyente en esta sociedad, en su trabajo, en sus relaciones, en el estudio, en la casa, en el hogar. No en vano la palabra nos dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Pablo está convencido que los filipenses perseverarían y la razón es que Dios los protegería y los perfeccionaría. La expectativa es que Dios perfecciona, mis hermanos, hasta el día de Cristo, hasta que Cristo venga y la salvación sea consumada y completada. ¿Ustedes no les parece, hermanos, que esta es una oración bien diferente a las nuestras? Qué capacidad, hermanos, tan extraordinaria de amar de esta manera, de un hombre que sabe que va a morir pronto y que está preso. Esa capacidad de amar y de pensar extramuros
una sociedad, una iglesia del futuro, una iglesia que va a expandirse, que va a perfeccionarse, que Dios va a actuar, que va a hacer tantas cosas, esa esperanza que Él tiene. ¿Y por qué es esto, hermanos? Porque lo lleva en el corazón, verso 7, le expresa ternura. Él les habla fuerte en esta carta, pero el amor de Pablo dice, el amor entrañable, ¿no? No es un amor del corazón como lo hemos entendido, muy sentimental, muy parcero. No, no es ese amor. Es un amor que nace del hígado. Es un amor que nace de las entrañas, de las vísceras, de lo más escondido del corazón, de la mente humana. Ese es el amor de Pablo. Y es el amor que quiere que tengamos nosotros también. Sus circunstancias no lo limitan para afirmar, para gozarse, para elogiar al creyente. El ustedes, y seguramente si lo meditas más en tu casa, te vas a dar cuenta, el ustedes es determinante, es desafiante. Pablo les ama y por eso les habla y les dice, los elogia y los afirma. Y finalmente en el verso 8, él termina poniendo a Dios como testigo de su amor. Imagínate. Que tú en una relación con una persona se te acerca y tú digas, y tengas la valentía de decir, Dios es testigo de cómo te amo. Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable del hígado, de cuánto les amo. No un amor de Él, sino que nace en Cristo Jesús, pero que se instala en lo más profundo de su ser. Ese es el amor que Pablo da, del cual pone a Dios como testigo. Tremenda oración, ¿no? Claro que uno ora por muchas cosas, ¿no? Claro que nosotros testificamos cada domingo y eso nos anima mucho. Saber que Dios obra en una enfermedad, que está obrando en esta persona y que oramos, eso nos anima mucho. Pero el apóstol Pablo pide que no se olviden de orar por la comunión en el Evangelio. Pero no solo por la comunión en el Evangelio, sino para que haya una mayor comprensión del amor que es fruto del Evangelio, versos 9 y 11. Y los voy a leer otra vez porque me parece que aquí está la segunda oración, pedido de oración más fuerte del apóstol Pablo. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento y verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para alabanza, para la gloria, para alabanza de Dios. Un amor que abunde. Claro que no les dice que no hay amor, que no se están amando, pero les pide que por favor ese amor se duplique, que abunde más, que hagas una milla extra, como dice el Sermón del Monte, que hagas algo extra en lo que Dios te pide. Ah, que fui a tal lugar, visité a un enfermo, chuleado. Eso no es lo que está pidiendo, y algo más que eso. Orar para que el amor de los filipenses abunde aún más y más. Es el amor, hermanos, de la milla extra. Y yo sé, hermanos, que muchos de ustedes dan milla extra, pero algunos somos escasos en la milla extra. ¿Por qué? Porque cuando tú experimentas el amor de Dios,
tú amas al hermano. Hemos orado primera de Juan. Los que han visitado la oración virtual de los martes a las 8:30 saben de qué estoy hablando. Tú no puedes decir, yo amo a Dios. Y viene un hermanito y te dice no sé qué y tú le reaccionas mal. Tu amor a Dios debe ser proporcional, directamente proporcional al amor que dispensas al hermano. De manera que si tu hermano te ningunea, ¿tú qué haces? Yo me las cobro. Ya nos veremos, nos encontraremos. Tenemos mucha perspectiva mundana en nuestra manera de amar. Amar a Cristo con todo mi corazón es conocer a Cristo. Es haber entablado relación con Cristo. Es cuando tú lees los evangelios y te encuentras con la dimensión del amor de Cristo, tú lo amas más, de manera que tú perdonas, toleras y tienes paciencia para amar cuando sientes que no eres correspondido en ese amor. Qué amor tan desafiante, ¿no crees? Tanto amo a Dios, tanto amo al hermano. Supero las ofensas, perdono, pierdo. Para nosotros los varones no es fácil perder. Decirle a un hermano, ganaste, somos competitivos, queremos ganar siempre, no nos gusta perder. Bueno, las superpoderosas de Colombia no les gustó perder nada, ¿no? Tremendo ejemplo de valentía a propósito. Las españolas también. Pero luchamos con esto. Luchamos con ese amor competitivo, de sobresalir. Por eso para Pablo la oración lo ubica. Porque cuando tú oras, todo cambia. Porque cuando oras, según la oración de Pablo, el amor es ilustrado. ¿Por quién? Por la palabra. Cuando tú lees la palabra, ves otra manera de amar. Ves un amor distinto. Un amor que está ilustrado en conocimiento verdadero, en conocimiento de Jesús. No es un amor sentimental, no es el amor del parcero, que dura lo que dura una flor de campo cuando se la corta. Es amor consecuente, diario, permanente, que crece en ese conocimiento de Dios, hasta que tú percibes, esto es lo que Dios quiere. El amor por quien me ha ofendido. Y quizás el que te ha ofendido está dentro de la casa o dentro de la iglesia. Pero lo que se asume aquí, hermanos, desde esta oración de Pablo, que Pablo les pide que crezcan en este amor, es que el amor no puede crecer, el amor verdadero no puede crecer cuando tú guardas rencor por alguien. Cuando se empieza a gestar en tu corazón esas raíces de amarguras que habla Hebreos. Claro, hermanos, que estudiar doctrina, crecer en la doctrina es sumamente importante, pero la doctrina tiene la contraparte de la obediencia. Cuando tú obedeces al Señor, estás diciendo a la doctrina, Señor, yo estoy entendiendo que me llamas a amar como Cristo amó a la iglesia. Y ese crecimiento requiere arrepentimiento, requiere aniquilar el egoísmo, requiere conocer a Dios de otra manera. Esta decisión de amar a Dios no puede ir a expensas de mi desobediencia, de
mi pureza y de amar a mi hermano. Implica sometimiento a Dios con gozo y a su Hijo como nuestro Salvador. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú amas así, tomas buenas decisiones. Apruebas lo mejor. Lo que está hablando aquí Pablo es un asunto de la excelencia. Cuando yo experimento el amor de Dios, conozco a Jesús y experimento esa manera de amar, tomo buenas decisiones. Tomo buenas decisiones. Este es el criterio de la excelencia, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo no quiere que los filipenses sean personas mediocres. Pablo quiere que aprueben lo mejor, que den lo mejor. Que no caigan en el statu quo del conformismo, que a veces caemos los cristianos por épocas, por periodos. Vengo el domingo a la iglesia, todos los domingos a la iglesia, voy a un rebaño, pero no hay emoción, no hay pasión, no testifico, no hablo del Señor. Caigo en un statu quo, en el conformismo, y lo que Pablo dice aquí, no caigas en el conformismo. Porque si tú conoces al Señor, conoces este amor del Señor, y ese amor del Señor se ha desplegado en tu vida, entonces tu amor abunda más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y puedes discernir mejor la vida y puedes tomar decisiones mejores para probar lo mejor, para que seas puro e irreprensible, la santidad para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Es decir, lleno de una vida que da fruto en el carácter, que da fruto en la evangelización, que da fruto en el discipulado, que da fruto en traer a otros a Cristo. Esta es la visión de Pablo para los filipenses y por eso les dice, no les dice así literalmente, pero implica esto: no sean mediocres con la vida cristiana, no se conformen, pidan más. Pero pidan esto que está aquí. Hemos de pedir que esta comunión en el Evangelio y que este amor se dé entre nosotros. Y hemos de orar. Y Pablo dice, oren por esto. Claro que orar por la salud es importante, claro que orar por el trabajo es importante, pero oren por la comunión en el Evangelio. Oren por el discipulado entre ustedes. Oren para que crezca el amor de Cristo entre ustedes. No se conformen, no sean mediocres. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Se nos invita a nosotros, a partir de esta oración, a la comunión en el Evangelio, a orar por ello, para que no nos volvamos una iglesia fría, que solo se contenta con hacer buenas reuniones y pasar buenos tiempos de calidad entre nosotros. Hay un mundo perdido, del cual la participación nuestra, la comunión en el Evangelio, dará en discípulos y en traer nuevos discípulos para nosotros. ¿Cuál será la implicación para nosotros? Hermanos, aquí hay un correctivo a los varones, en primer lugar. Hay un tirón de oreja muy fuerte a los varones. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 8, 7, dice el apóstol Pablo que los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Aquí está hablando de oración. Y los primeros convocados a la oración son los hombres, somos los hombres. No son las mujeres, somos nosotros los hombres. Nuestra participación en el Evangelio dirá si nuestra oración
Es una oración constante, siempre con gozo, como lo dice Pablo acá. Qué bendición los grupos de oración y las mujeres participando en los grupos de oración. Pero qué tristeza, hermanos, que uno convoca a la oración a los hombres y no venimos. Quizás diciéndole que hay un almuerzo, venimos. O que hay un desayuno, no venimos. Y bueno, yo digo, yo entiendo, están trabajando, están estudiando, están un montón de cosas, la oración es un horario propio. Y me pregunto, ¿y será que en casa oran? Yo le pregunto a la esposa, voy a mirar a las esposas acá, ¿en casa oran? ¿Tu marido ora? Así que esta convocatoria de oración es primera para nosotros. Yo no quería exhortarles, pero les exhorto desde la palabra del Señor en esta invitación por la comunión en el Evangelio, para que tú, hombre, lista en mano, saques lista en mano, como lo hace Pablo acá, y empieces a orar por nosotros, por los hermanos, para que haya comunión en el Evangelio, para que haya participación, para que muchos jóvenes en las universidades, en los colegios, en la calle, donde estén, se conviertan así. Y para que muchos jóvenes que hay acá presentes salgan a las universidades y oren y le digan al compañero, ¿me permites orar por ti? ¿Es tan difícil eso? No. Pero hay compañeros en la universidad que están esperando que tú le digas, ora por mí. Claro que quiero orar. Y ¡pum! Ahí viene el Evangelio. Hemos de prepararnos para eso, hermanos. Ese es el desafío del Evangelio. Ese es el desafío que nos hace Pablo. Tengamos todos los almuerzos que quieran, tengamos todos los ágapes que quieran, mientras seamos testigos de Jesucristo. Nosotros lloramos por muchas cosas, pero me gustaría que estemos llorando por los que no están en el Evangelio, ahí afuera. Y que invertamos tiempo de orar por estas personas. Ayer cuando íbamos caminando por San Antonio de Pereira, en ese desfile gastronómico de la empanada, y me encuentro con dos cristianos. ¿Cuánto quisiera que haya un puestico de empanadas cristianas? Para decirles, mira, hay un sabor mayor, hay algo mayor, hay algo muy bueno que está haciendo Dios. Mira a Jesucristo, mira a Jesucristo. Y testificar estos eventos en esos lugares, testificar y orar por eso. Hermanos, ¿por qué tú oras? ¿Cuál es el contenido de tu oración? ¿Si oras? ¿Si oras? Y si oras, ¿por qué oras? ¿Oras así? ¿Oras para que el amor entre nosotros abunde? ¿Cómo debe abundar el amor entre nosotros? ¿Cómo debe abundar el amor entre ustedes, parejas, hermanos, matrimonios? ¿Oras así? Esta es la invitación del apóstol Pablo. Que pongamos el Evangelio en primer lugar. La buena noticia de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, que derramó su sangre por nosotros, pecadores, y que está en el medio de mi vida, y que yo le rindo cuentas al Señor. Así afirmamos el Evangelio. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que ya ha sido hecho por nosotros. Sin embargo, el Evangelio produce una nueva manera de vivir. ¿Para qué? Para que seamos llenos de fruto de justicia, llenos de un amor abundante entre nosotros, hermanos, llenos de la gracia del Señor, llenos del amor del Señor para el mundo perdido, para el mundo perdido. Gracias por ustedes, algunos de ustedes,
que van a lugares donde nadie va a testificar del Evangelio. Buses y otras regiones y otros lugares, por los que atraviesan océanos, por los que van a las tribus. Milton y Julieta, Andrés. Gracias, Carlos y Cristina visitaron a Andrés un tiempo difícil de esta familia para que siga testificando entre las tribus, los que están en lugares tan difíciles, misioneros que están testificando. Oremos por ellos, hermanos. Levantemos una generación de personas, de jóvenes que salen a las misiones y que batallan por llevar el Evangelio. Oremos por la comunión del Evangelio y oremos para que nuestro amor abunde cada día más entre nosotros. Amado Padre Celestial, ¿qué más decir, Señor? Tú tienes escrito, tú lo dices todo, tu palabra está escrita. Abre los ojos del entendimiento, Señor, para apreciar esta salvación tan grande, tan enorme, que no comprendemos muchas veces. Y enciende la pasión de la comunión del Evangelio. Señor, claro que nos gusta comer juntos, claro que nos gusta estar entre nosotros, Señor, pero la pasión por escuchar a una persona que no te conoce, qué desafío. En la universidad, en los colegios, en el trabajo, en las clínicas, en los hospitales, en la calle, en el parque. Baja, Dios, de las nubes y haznos ciudadanos aterrizados en el Evangelio para proclamarlo con nuestras palabras y con un estilo de vida que honre tu nombre. Señor, te pido esto en el nombre de Jesús. Y te pido de manera especial, Señor, que nos visites para saber cómo orar, para saber cómo testificar, para saber cómo hombres, cómo llegar a otro hombre que está en situación difícil. Gracias por estas mujeres, hermosas mujeres, fieles, piadosas, que nos han acompañado en el ministerio, Señor. Gracias por ellas, porque nos han modelado lo que nosotros debemos hacer. Pero pido, Señor, que levantes una generación de varones, de jóvenes, que testifiquen de ti, Señor, a diestra y siniestra, que se humillen delante de ti, que pidan perdón y que tú, Señor, seas el centro de la vida. Tú, Jesucristo, seas el Señor, la fuente de vida, el alfa, el principio, la palabra de vida, el pan, la puerta, el gozo, la alegría de nuestra vida, Señor. Que no haya más pasión y alegría que esta, disfrutar una relación contigo, pero que a la vez testifique de tu nombre. Úsanos en esta semana. Yo te pido, Señor, por convertidos en esta semana, fruto de labios aquí que confiesan tu nombre en esta semana. Te pido, Señor, esto. Te pido que haya personas aquí que cuenten el próximo domingo. Le he hablado a fulano, le he hablado a mengano. He dado testimonio de ti en una clase. He hablado de ti, he tenido comunión en el Evangelio con una persona en la universidad que se acercó a orar conmigo. Yo pido, Señor, tu bendición. Expande, Señor, una visión nueva, refrescante desde este texto del Evangelio. Y llámanos a orar como Pablo. Señor, yo no sé cómo orar como Pablo, pero tú sí sabes, Señor. Y por eso te pido que nos enseñes a orar y nos visites dando una oración fresca y nueva en nuestro corazón. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.